Sigue levantando polémica lo que pasó en el municipio de Morón, en Buenos Aires, cuando se repartió una folletería donde se hacía alusión a cómo debía conducirse una persona que fuera a drogarse. Sí. Consejos prácticos, útiles, Sí. se entiende, era una campaña de prevención, si se quiere, por allí mal encaminada. Vamos a tratar este tema. Tenemos el folleto para tenemos verlo, los puede ser, folletos primero para verlo. para que sepamos todos Sí. de qué hablamos. Tenemos la imagen completa del folleto, porque ayer por ahí se veían algunas imágenes que eran como parciales. Este es el folleto que se entregaba allí en Morón. Si vas a consumir, acordate de estos consejos. Consejo para el porro, consejo para cocaína / pastillas, contactos útiles. ¿Cómo se ve y cómo se lee? Sí. Acércate al stand de Juventudes. Sí. Dice esta imagen. Sí, es extraño, ¿no? Cuando habla de cocaína y pastillas, nada más y nada menos, te hace como un apartado, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Bueno, esto obviamente generó debate, controversia, enojo, posiciones encontradas. Queremos tratar el tema con un especialista. Claro, y antes la aclaramos, por lo que estamos viendo ahí en pantalla, que las imágenes que por ahí se difundieron y mucho, también nosotros difundimos y mucho ayer, eran como imágenes parciales del folleto, donde no se puede poner de vuelta el folleto, donde no se veía la parte superior que sí vemos ahora, que dice, si vas a consumir, acordate de estos consejos. Ayer esa parte no se veía y se veía lo otro, entonces mucha gente dijo cómo están influenciando o dirigiendo directamente hacia el consumo al que recibe este folleto. Claro. Bueno, igual la polémica está armada, ¿no? Seguro. Si esto sirve, no prevención? sirve, si es la campaña que se merece la gente o no. Claro, ¿hay prevención acá? Esta es la pregunta. Esto se dio en el contexto de un festival para jóvenes y esto se les entregaba a ellos, nada más y nada menos, en la mano. Desde el partido de Morón dijeron que era una campaña de prevención. Bueno, volvemos a decir, se puede debatir esto. Está Miguel Conocente con nosotros, psicólogo especialista en adicciones. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Miguel. Buen Buenas, día, ¿qué tal? bienvenido, gracias por venir. Has venido tantas veces y nos encanta tenerte. Cada vez que las papas queman, cuando tenemos que hablar de este tema, te consultamos porque, bueno, estuviste a cargo mucho tiempo, no sé cuántos años fueron. 8. 8 años, del programa de adicciones de Mendoza. Del Plan Provincial de Adicciones. Del Plan Provincial de Adicciones. Y además, bueno, sos un especialista en el tema, ¿no? Sí. Tenemos montones de preguntas. Sí, ¿qué te parece esto? Primero arranquemos por acá. Me parece en principio que quizás es una acción que está bien pensada y mal implementada. ¿Por qué A ver, digo a ver. esto? Porque ese tipo de folletería se entrega específicamente a un público que no es el público en general, sino es un público determinado. Exacto. Si esta folletería se entregó en un stand con gente que sabe del tema, para gente que ya decidió que va a consumir, Claro. Sí. entonces es un material válido. Si se entregó a todo público, no. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que están buscando prevenir aquí? Están buscando reducir daños. Exacto. O sea, Se entiende. ayer hablamos de eso, de reducción de daños. Se entiende que en este tipo de festivales hay gente que vende sustancias. Y entonces hay gente que va a ir a comprar también. Por lo tanto, cuando alguien cambia al vendedor habitual, cambia la sustancia que va a adquirir. Y sabemos que estas sustancias son de producción ilegal. Por lo tanto, no sabemos qué tienen exactamente cada vez. Entonces, ese tipo de recomendaciones se las dan a usuarios de drogas, no al público en general. Si fuera el público en general sería un error, porque no estamos reduciendo ningún daño, ¿se entiende? Sí. En cambio, a alguien que habitualmente toma cocaína y que va a ir a comprar cocaína al festival, no es una mala recomendación. Toma despacio, cuidado, porque no sabes qué es lo que vas a tomar. ¿No De incentiva, decís vos? hecho, no, ya está incentivado. O sea, claro, ya son consumidores. Ese es el punto. Claro. Ahora, ¿el consumidor se acerca a un stand a Si lo pedir sacás ese de tipo con- de información? Pregunto. Sí. ¿Un consumidor se acerca? Sí. En este tipo de festivales saben los consumidores que va a haber, se publicita previamente, que va a haber un stand de consultoría, que es una acción de reducción de daños que habitualmente se hace cuando se trabaja desde el paradigma de la reducción de daños, ¿sí? Pero es buena la pregunta de Majo. Sí. La guijoneo un poquitito más. ¿El consumidor no piensa de qué me van a hablar a mí si yo ya conozco del tema? No, porque alguien que consume sabe que no sabe lo que va a consumir si va a comprar en un lugar diferente del habitual. Ajá. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Ahí sale un dato que es interesante pensarlo. Dice, en relación con la marihuana, entre prensado y flores, preferí flores. Flores. ¿Qué es lo que de qué está hablando? Ese es el lenguaje específico para gente Claro. que está en el Yo digo, tema. ¿qué me están diciendo? O sea que el error habría sido darlo como al público en general. Lo que pasa es que cuando y vos lo no pones la en la televisión, reducción lo sacás de y no la contexto. reducción A ver. de riesgos. Sería ese el error. Exactamente, No, sí. no cómo está escrito. No, Quizás sino- se podría haber redactado mejor, no lo sé. Sí. Lo mío no es la comunicación. Pero digo esto,
Cuando esto toma estado público, cambió el estatus del folleto. ¿Se entiende? Sí, entiende, se entiende. Lo que son las pantallas de televisión A mí y como demás. padre que a un hijo le den esto en un festival y él llega a mi casa con esto en la mano, yo no sé, yo creo que no me cae bien. O sea, yo, mi hijo, Porque no es que me consumidor, dieron en el festival, claro. mamá. Sí, sí. Y Leo, si vas a consumir tal cosa, fíjate las flores, mejor la cosa. Me choca, digamos. Y está bien. Claro. Si tu hijo no es consumidor, por supuesto, entonces estuvo mal distribuido. ¿Sí? Si tu hijo es alguien que consume, está siendo de alguna manera protegido, cuidado por la organización del festival. Digo, acá en Mendoza tuvimos un ejemplo de esto. En la época en que yo estaba a cargo del plan de adicciones. Nosotros hicimos una folletería de reducción de daño del mismo estilo, así desplegable, para pacientes en tratamiento y en relación con reducir los daños del uso de marihuana. Sí. Y eso se publicó en un diario. Se sacó de Fue un contexto. escándalo. Se sacó de contexto. Se sacó de Bueno, contexto. lo que pasó acá. Un diario, primera plana de un diario, no vamos a decir el nombre, dijo, el gobierno de Mendoza enseñará a fumar marihuana. No, era mentira eso. Nadie va a enseñar a fumar marihuana. Eran consejos para reducir los daños a aquellos pacientes de tratamiento que ya consumían marihuana. Claro. Pero el toma poquito y fíjate cómo te va pegando en el cuerpo, no es raro, no es un mensaje... Para mí Claro, está mal raro, escrito es bajo también. para como vos decís. porque Para no mí sos está de mal ese escrito. ambiente, No, porque no está para- dirigido a vos. Está No, mal eso es comunicado raro. igual. O sea, yo les quiero contar una cosa. En Tal Mendoza cual. hay una asociación que se llama Vuelo Controlado, Sí. que específicamente asiste mucho a los grandes eventos y a los eventos electrónicos, porque es donde se consume mucho LSD, pastilla, éxtasis y demás. Esta gente, en vez de hacer oído sordo o la vista ciega y demás, está en ese lugar. ¿Para qué? Porque se sabe que en esos lugares se consume. Por más que uno trata de evitarlo, hace cacheo y demás, se filtra. Entonces, si se filtra y los consumidores están y se produce el consumo, lo que hay que tratar es lo que decía él, minimizar el riesgo. Entonces decir, mira, si vos estás consumiendo, venís a un lugar donde te podés hidratar, Exacto. donde te pueda atender un médico, tomarte la presión. Y no, a ver, es peor hacer la vista ciega y hacerle cuenta que no pase y que ese chico quizás tenga un problema porque busca ayuda y no la encuentra. Entonces, Sí, a ahora- ver, ese folleto te Sí. cae mal como padre porque no está dirigido a vos. Te Porque entiendo, te lo tomo. Y Pero porque pará, además, pero te voy a te la decir quiero una cosa complicar más. más, sí. Dentro de un grupo hay chicos que saben más y los que saben menos. Sí. Sí, Este folleto hace dos cosas importantes. Primero, no miente. Que eso es importantísimo. Sí. Porque por ahí un dealer, para venderles droga, les miente. Si dice, dale que está todo bien. Entonces este folleto dice, mirá, si lo vas a probar o si vas a consumir de uno nuevo, por lo menos toma estas precauciones. ¿Para qué? Para que no ponga en riesgo la vida. Por lo menos eso. Sí. Minimizar el riesgo. Déjame decir algo en relación con eso. Mire, Sí. cambia un poquito el eje de la cuestión. En reducción de daños se trabaja hace muchísimo tiempo en SIDA, para prevención del Sí. SIDA. Por ejemplo, si un hijo nuestro va a un festival de música Sí. y vuelve con un profiláctico, no nos parece mal. No. Aprendimos. Es reducción de daños. Sí. Porque estamos Sí. contando con que ese chico puede tener relaciones sexuales. Entonces le estamos diciendo, como vas a tener, contamos con eso, toma, te doy un elemento para que vos Sí. te puedas cuidar. Sí. Estoy reduciendo daños. ¿De Sí. qué? Infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado, embarazo adolescente, etc. ¿Sí? Sí. Fíjense, cuando hablamos de drogas, lamentablemente, nuestra visión a veces puede ser un poquito hipócrita. ¿En qué sentido? ¿Sí? Mi hijo no. ¿Qué Claro, sabemos sí, si sí, no? sí, sí. Por Pero supuesto. yo te puedo decir, como padre, me pongo desde esa postura, sin Sí. serlo, pero he escuchado a muchos papás decir, una relación sexual no te va a matar, te puede enfermar si no usas preservativo y no te cuidas. La droga sí te puede matar. No, miren, según las estadísticas a nivel ver. mundial, hay muchísimos más muertos por la lucha contra las drogas que con las drogas. Esto es un dato, Sí. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A ver. El narcotráfico, el negocio, mata. Claro. Y la supuesta lucha contra. A mí me Sí, parece claro. también que el papá se va a asombrar o se va a alarmar o se va a escandalizar si llega el hijo con ese folleto en la mano, aunque no sea consumidor, al darse cuenta que nunca habló del tema sinceramente con su hija. Bueno, yo le pregunté, exactamente, ¿No? bien en coco. Yo ahí le preguntaría a mi hijo en ese caso, bueno, ¿qué pensás de esto vos? A ver qué información tiene, qué Ahora, información no tiene, y y el qué que sé está- yo y qué no sé yo también. ¿Qué me Exacto, decís vos, exactamente. Miguel, como psicólogo? ¿Qué Sí. me decís vos? Un poco lo sigo a Rodo y lo escucho y entiendo perfectamente lo que dice y comparto, pero ¿qué pasa con el chico que no ingresó todavía? Por Con el eso. que está ahí, pero con el que está ahí que no se anima Por o que, eso la mala que distribución, quiere drogarse y, bueno, en fin, quiere probar, quiere intentar, quiere ver qué se siente. Ese material no es para y le él. llega no, pero te llega a la mano, no te, Sí. no te da como un aval de decir, bueno, tengo que seguir estas indicaciones, bueno, lo voy a hacer. Pregunto No, desde lo psicológico. No, de todos modos, la información, esto está buena la pregunta, la información está a mano de todo el mundo hoy en día. Hoy en día, en Internet, los chicos y nosotros, No hace falta que le den un no folleto es necesario un folleto. Digo, hay información mucho mejor, más precisa inclusive,
Te digo más, una cosa que los que llevamos más de 20, 25 años trabajando en esto, vemos. Antes la gente probaba, hoy la gente prueba menos, porque va específicamente a lo que está buscando. Claro. Y las drogas de síntesis tienen eso, a diferencia de las otras drogas, de las drogas vegetales, digamos, de origen vegetal. Por eso lo de flores y lo de... No, Lo que eso, aclara el ahí estamos hablando de drogas vegetales, de origen Ajá. vegetal. Pero la cocaína también es una droga de origen vegetal. Digo, pero las pastillas, las drogas de síntesis, tienen otro perfil. ¿Por qué? Y porque ya a esta altura del partido ya la gente va a determinada droga para determinado efecto. Claro. Prueba claro, menos. Claro, claro. Miguel, ¿y claro. qué le decís a tu hijo si no ha consumido nunca y llega con este folleto ambiguo, difuso, que no estaba claramente vinculado a él porque no era consumidor, pero que también... ¿Cómo lo hablas y qué le decís si también quizás está pensando en, A ver, en probar? me- ¿Cómo me- haces? Me vendría bien para poder empezar a hablar del tema con él, si es que no lo empecé antes. Empezás a preguntar, ¿has consumido pasa alguna que vez? Claro, ¿cómo? y- ¿Con quién? Los padres ¿Cuándo? no- ¿Para qué? Lo que pasa es que los padres no saben. Los chicos de hoy me parece que están 700 escalones más arriba que un papá en su casa viendo televisión. O sea, Y- sí. ¿cómo arranca un padre hablando de esto si no Esta sabe conversación del que Preguntando. tema? estamos teniendo nosotros acá sobre este folleto Sí. para los chicos es risa. O sea, Pero por eso te digo, O sea, ¿cómo sí, pero arranca no un para los papá? Mirá padres lo que que no están saben hablando los cómo- viejos. Pero te por dicen. eso No para te los digo, padres. ¿cómo Yo te digo cómo arranca arranca un papá porque lo vivo A ver, a diario. Dos décadas A ver, atrasados por lo menos. pero por eso te digo. Es entendiendo, Bueno, me parece, ¿no? Que lo diga Miguel en todo caso, es entendiendo qué ambiente frecuenta, con quiénes se encuentra, cuál es su modo de vida. A veces, en serio, veo que los papás están tan separados del mundo de los chicos, sobre todo en edad ya de adolescentes crecidos, ¿no? Que no saben qué hace ese chico. Y después O se veces- sorprenden. sí, a veces saben Después y es no fácil saben, sorprenderse. pero no saben cómo entablar tampoco el diálogo. Si lo a veces están empapados, pero no saben cómo entablar ese diálogo o decir, no, si le digo le voy a dar ideas. Mucho, lo he escuchado Bueno, eso, ¿viste? pero a ver, eso es porque estamos actuando desde nuestro propio prejuicio. Seguro, sí. Podemos, como adultos en funciones, ¿no? Porque si no los que no son padres quedan afuera. Como adultos en funciones, está bueno por ahí asumir que hay algo sobre lo que no sabemos y podemos hablar con los pibes igual. Porque no sabemos. El problema que tenemos muchas veces los adultos es que nosotros decimos, no, yo hablo con los chicos. Yo le digo, no, entonces no habla, usted dice. Claro. Claro, usted. De lo que se trata es de manda. escuchar un poco a ver qué pasa del otro lado. Exacto. Porque el lugar de un adulto, y esto es fundamental, es el lugar de escucha. Sí. Sea la función que sea. Sí. Padre, madre, docente, profesional de la salud. El lugar es el lugar de escucha. Porque si no, partimos desde nuestros prejuicios. Y el lugar de las drogas, en el mundo de los chicos, es totalmente diferente al nuestro. Es tan cierto eso, digo, porque me ha tocado pasarlo en este último tiempo. Estar en el lugar de escucha más que en el lugar del yo sé y te marco lo que debe ser y soy prejuicioso encima. ¿No? Sí. Y es difícil ponerse en la posición de solo escucha. Una pregunta y después dejar que la otra persona hable. Mirá, tenemos un ejemplo diferente. No sé si tenemos tiempo, pero. Sí. Hace 15 años atrás nos debatíamos. No había, un debate acerca de celulares en el aula o no. 15 años atrás. Sí. ¿Sí? No había. A nadie se le ocurría. ¿Por qué? Porque los chicos no tenían celulares. Exacto. Sí. En algún momento a los adultos se nos ocurrió darle celulares a los niños. Entonces, 8 años atrás empezó el debate acerca de celulares en el aula, sí o no. ¿Se saca o no? Era ¿Se todo un saca o tema. no? Sí, sí, sí. Ahora, después de la pandemia, decimos celulares sí, como herramienta para poder... ¿Me siguen? cual. Digo, nuestros prejuicios por ahí, hacen que nosotros tomemos determinaciones, fijemos posturas y nos estamos hablando tonteras, digamos. Los pibes están un paso adelante en esto, pero no pueden estar solos en esto. Y no, Ni en está- el y uso de mucho celulares papá- ni en el consumo de sustancias. Y mucho papá que cree con el ni se te ocurra, que no me vaya a enterar que vos, creyendo que eso ya es suficiente, y después los chicos afuera están Mirá, solos y, y vos no ese tenés mismo control. padre suele ser el que cuando se junta a comer un asado en familia le convida un fernet al hijo y lo inicia en una adicción mucho más grande y más problemática en la Argentina que es el alcoholismo, que es una droga que está legislada y por lo tanto no hace tan mal. Entonces muchos de esos padres, por ahí el hijo llega a la casa alcoholizado y por ahí hasta se ríe. Es lo porque mismo camina alcohol mal. que Es drogas. un problema gravísimo y es un debate que no se da. A Y ver. está Mirá, sí, naturalizado Miguel. ese tema. ¿Es así o no? Son todas las sustancias. A ver, desde que el hombre es hombre hay algún consumo. Desde que el hombre es hombre hay algún consumo. De hecho, hasta en los ritos religiosos hay consumo. Algún consumo y alguna adicción. ¿No? El uso problemático es otra cosa. ¿Sí? Pero siempre alguna forma de consumo va a haber. Esto, digamos, en esto no podemos ser hipócritas. Digo, en el rito católico, el vino representa la sangre de Cristo. Hay consumo de vino. Y esto no Pero es no porque desmedido. sí. Digo, No, pero por el que está supuesto. escuchándonos ahora va a decir, no, pero nadie Lo que nadie quiero toma". decir es que está en la cultura. Sí, Quiero decir sí. que esto tiene historia.
Y entonces, y también hay que decir que esto no va a cesar. Hay un libro que se llama Un mundo con drogas, es muy bueno, de un autor argentino. Salió hace 5 o 6 años. Mundo. Un mundo con drogas. Mundo. Que básicamente el planteo que hace este libro es que la visión ingenua, y hay que decirlo así, es una visión ingenua, un mundo sin drogas, vamos a un mundo de drogas cero, eso no existe, no existió nunca. No, total. Nunca. No va a existir. Menos aún en la lógica del consumo en la que estamos todos inscriptos. Sí. En donde lo que tenemos son, por ejemplo, descenso en las edades de inicio en el consumo de cualquier objeto. Por lo tanto, drogas también. Si son un objeto de consumo de pleno derecho. Se habla que A los mí me chicos preocupa- arrancan a los 12 años a consumir sustancias. Sí, Mira, antes a mí también. me preocupa cuando, Antes cuando se trata con, no digo que sea el caso nuestro para nada, con liviandad del tema o como, bueno, sucede, los chicos se drogan, esto pasa, porque después ves padres desesperados Claro. pidiendo ayuda por sus hijos, que no los pueden sacar de un pozo negro y que realmente piden a gritos ayuda y no saben qué hacer. Entonces, cuando vos ves esas situaciones, vos decís, no es tan liviano como se lo quiere tratar o como Exactamente. todo está bien y si te Sí. cuidas no pasa nada, porque después ves casos que decís, no es así. Vos que estás en ese inserto en ese mundo, ¿cuán Es- grave es? Mira, a ver, si nosotros pensamos en los últimos 20 años hasta la fecha, año 2000, 22 Sí. años si quieren, hasta la fecha aumentó el consumo de todas las sustancias, menos una en la Argentina. Aumentó el consumo de todas las sustancias menos una. ¿Saben cuál bajó? El tabaco. Te iba a decir el cigarrillo. Sí. Y Argentina pasó de ser el país número 40, perdón, con el 46% de la población fumadora al 22%. Increíble. ¿Sí? Muchísimo. Muchísimo. Ahora decimos, bueno, acá hubo una política pública sostenida. No. No hubo una política pública dirigida al cese del tabaquismo. No, la verdad que no. Se Hubo empezaron algunas a medidas restringir aisladas. Los lugares también se empezaron a restringir los lugares donde podía fumar, que eso que también creo que sumó. Sumó, sí, porque es como aumentaron que mucho los precios, también sumó. Pero sobre todo lo que ha sumado, y lo podemos ver, es que pasó de moda. Esto no es poca cosa. En un mundo como el nuestro, Sí, sí. que algo pase de moda no es poca cosa. ¿La moda qué es? El gusto por tener o hacer lo mismo que otros. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. eso dejó de estar en ese lugar de valor. Entonces quedó un grupo de población muchísimo menor Sí. fumando. Y Pero- cada vez es menos. Nosotros lo pensás vemos en que- los chicos. Ustedes no sé si se acuerdan. Hace 20 años atrás, si nosotros estábamos en la puerta de un colegio secundario, había muchísimos pibes fumando. Sí, era canchero. Claro, Sí. inclusive compartiendo el pucho. Era ¿Sí? moda, Sí. claro. Hoy no pasa eso. Pero no ¿pensás pasa que puede eso. pasar con la droga acá a unos años, en un futuro, que pase de moda? Hablemos en plural, con las drogas. Con las drogas. Porque el Pens- cigarrillo también bueno, es una droga. las drogas. Sí. Claro, ahí está el tema. Toda sustancia que en alguna medida provoque cierto efecto de alteración de la conciencia, lo vamos a decir así, es una droga. ¿Sí? Depende de la dosis también. ¿Sí? Miguel, Depende de la dosis. ¿considerás que las campañas en general son efectivas? Y si lo son, ¿cómo deberían estar, no sé, estipuladas? Las campañas no son comunicadas? efectivas si son hechos aislados. A ver, ¿cómo sería? Claro, una campaña tiene que tener anclaje, porque la campaña es un pedacito de una acción política. Y digo que es política esto, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros decimos, estamos en Mendoza y la política es de reducción de daños, Mendoza tiene una ley, la ley 7088, que habla de que hay que trabajar en reducción de daños. ¿sí? Sí. Bueno, si la política es de reducción de daños, entonces pueden haber campañas, pero también tiene que haber otra serie de elementos. Ejemplo, en algún momento se trabajó acá en Mendoza con la vuelta de los salones, de los boliches, Sí. ¿sí? Donde habían controles de alcoholemia, pero habían avisos antes. Y se le avisaba a la gente, mira, a la vuelta va a haber control de alcoholemia. Sí. Entonces organícense para que haya un conductor asignado o vean cómo. Fue el furor de las traffic, ¿se acuerdan? Sí, claro. sí. Bueno, es una serie de acciones. Muchas de esas traffic las empezó a pagar el gobierno de la provincia en algún momento para que acarreaban gente de vuelta, digamos, Sí. básicamente. Bueno, son varias acciones. ¿Qué era la campaña allí? La campaña en aquel momento era Tomás o Manejás, capaz que se acuerdan. Sí, Era el pelado sí, con la latita de totalmente. cerveza. ¿Sí? Bueno, Sí. la campaña alcanzaba, no. Sola no. Claro, aislada no. Aislada no. Estaba esa campaña dirigida al público en general. Después esta acción específica para el público que iba a bailar. La acción de vuelta con los controles para la gente que venía de, etcétera. Y también asistencia. Se daba asistencia a aquellos que no venían en condiciones de. Bueno, todo eso contribuyó en su momento a disminuir los accidentes de tránsito, por ejemplo. Uno en políticas públicas es importante que pueda pensar qué es lo que quiere abordar. Si el objetivo que uno se plantea es un ideal, entonces uno va a fracasar.
Droga cero. Bueno, ¿y qué sería lo mejor en el caso de las drogas? Plantearse. Reducir daños y riesgos. Reducir, daños y daños. riesgos. Está probado, esto no lo digo yo, esto está probado en el mundo. En el mundo, Alemania. Los países desarrollados claro. todos ya viraron para este lado. O sea que según esto, esta campaña iría por ese camino. Porque está Sí. apuntada a grupos que consumen Y en un sería lugar para donde había reducir un público riesgos. específico, Majo. Ese es el Claro, tema. claro, claro. Esta campaña suena raro cuando la sacás de ese concierto, Claro. de ese recital, y la pones en la pantalla de televisión donde están los abuelos, padres. No era para ellos. Yo no sé si tomo si estuvo bien hecha, no lo sé. Claro. No lo sé. No sé si estuvo bien dirigida, si hubo gente que realmente sabía entregándosela al público específico de la campaña. No lo sé. Digo, pero Pero lo que hay que a mí hacer me es viene bien reducir porque hablamos de esto. Sí, ¿sí? sí, sí. Seguro. Y entiendo, desde mi punto de vista, la lógica de la reducción de daño hoy es el único paradigma posible para poder trabajar. ¿Por qué? Porque es más honesto. Miguel, como siempre, un gustazo por la claridad con la que hablamos de este tema con vos. Muchas gracias por la Placer. invitación. Gracias, Miguel Conocente, gracias. Muchísimas gracias.